Muy buenas noches, soy Lorena Macías, soy profesora en Centrum, en el área de finanzas, y hoy voy a presentar el impacto de la crisis financiera internacional sobre la economía de las empresas en Perú, ¿no? Para esto vamos primero a revisar, digamos, los antecedentes de la crisis financiera internacional y la respuesta, digamos, de política monetaria de los bancos centrales, ¿no? Para luego ver los efectos de esto sobre las economías emergentes, ¿no? Tanto a nivel macroeconómico como a nivel microeconómico sobre las empresas, ¿no? Entonces empezamos. El objetivo de esta presentación de hoy es conocer y comprender los cambios en el entorno internacional en el presente año, ¿no? Y los impactos sobre la economía en Perú, tanto a nivel macro como a nivel micro, digamos, que les he mencionado, ¿no? Y los temas de agenda son el cambio en el entorno internacional, los canales de transmisión de estos cambios en el entorno, el impacto macro y el impacto micro sobre empresas, ¿no? Y aquí hay un término importante, digamos, para resaltar, ¿no? Que estamos utilizando cambio en el entorno, porque en el año 2013, como vamos a ver, no se puede hablar que hay una gran crisis financiera, pero sí se puede decir que hay cambios en variables importantes como el tipo de cambio y la tasa de interés, ¿no? Que nos hacen referencia, pues, que ya no estamos ante el mismo entorno que había en los últimos, los años anteriores, ¿no? Por lo menos hasta el 2012, ¿no? Entonces vamos a pasar a revisar, digamos, qué cambios se observan, ¿no? Y para luego ir explicando en detalle los impactos, ¿no? Entonces, primero referido a los cambios en el entorno económico internacional en el 2013, ¿no? Y para poder explicar los cambios en el entorno del 2013, primero tenemos que hacer referencia, bueno, a la crisis financiera internacional, que, como ustedes saben, empezó en los Estados Unidos con el estallido de la burbuja inmobiliaria en ese país, ¿no? Y el Banco Central de ese país, particularmente la Reserva Federal, para evitar una gran depresión, ¿no? Tomó una serie de decisiones de política monetaria. En particular, decidió tener una política monetaria expansiva, ¿no? Para evitar que la falta de liquidez generara una gran depresión. Entonces, lo que vemos aquí en este gráfico, ¿no? Es cómo los activos de la Reserva Federal han venido aumentando como proporción del Producto Bruto Interno de Estados Unidos, ¿no? Y ha ido aumentando, digamos, mes a mes, ¿no? Esto representa una inyección mensual de 85.000 millones de dólares, ¿no? Que es una cantidad importante y, digamos, en términos acumulados representa alrededor del 15% del Producto Bruto Interno de los Estados Unidos, ¿no? Entonces es una inyección importante de dinero, ¿no? Que fue una decisión de política monetaria de la Fed, como les decía, para evitar una gran depresión, ¿no? Entonces, si bien, digamos, se ha evitado una gran depresión, porque, como sabemos, no ha habido digamos, un problema mayor en Estados Unidos, digamos, sí ha habido una disminución de la actividad económica, ha habido recesión, pero no ha habido una gran depresión como hubo en los años 20 en Estados Unidos, ¿no? Pero ¿qué otros efectos trajo esta expansión de política monetaria, ¿no? Entonces, esta expansión de política monetaria trajo como resultado la disminución de tasas de interés, ¿no? Con lo cual la inversión, digamos, en los Estados Unidos no era atractiva,
Entonces los flujos de capitales migraron hacia otros activos, como pueden ser, por ejemplo, el oro o la plata, y también migraron hacia otros mercados, como mercados emergentes, ¿no? Entonces, en los últimos años, digamos, hasta el 2012, se ha visto un gran flujo de capitales hacia economías emergentes, generando también la apreciación de las monedas de los mercados emergentes y también presiones hacia la baja de tasas de interés en mercados emergentes, ¿no? Entonces estos son efectos que se dan como resultado de respuestas de las políticas monetarias, digamos, conducidas en Estados Unidos, ¿no? Entonces son como que se puede hablar de efectos secundarios de estas políticas, ¿no? Y estos efectos, digamos, de flujo de capitales se dan incluso hasta principios de año, ¿no? Si recuerdan, en Perú, a principios de año, en el verano, ¿no? Entre enero y marzo, había una gran entrada de capitales y la tendencia a la apreciación del sol era muy marcada, ¿no? Sin embargo, esto cambia, ¿no? Cuando en mayo de este año la Reserva Federal anuncia que iba a disminuir el estímulo monetario, ¿no? Dado que se estaba recuperando la economía en Estados Unidos, ¿no? La Reserva Federal estaba planeando disminuir el estímulo monetario, ¿no? Entonces, los inversionistas reaccionaron de varias maneras, en particular, ¿no? Liquidaron sus títulos de renta fija, ¿no? ¿Por qué liquidaron los títulos de renta fija? Porque si es que la Reserva Federal va a disminuir la cantidad de dólares que está inyectando en la economía, va a haber una tendencia al aumento de tasas de interés, ¿no? Entonces, al aumentar las tasas de interés, digamos, los inversionistas van a exigir mayores retornos sobre esos papeles, y al exigir mayores retornos, digamos, bajan el precio de esos activos, ¿no? Para poder compensar ese mayor retorno sobre los activos, ¿no? Entonces, ante esta situación, digamos, llevó a digamos, aumentos de tasas de interés de largo plazo, sobre todo en Estados Unidos, y también, como vamos a ver posteriormente, también en tasas de interés de economías emergentes, ¿no? Entonces, un primer impacto de este anuncio, ¿no? Fue llevar a la expectativa de mayores tasas de interés, a la venta de títulos de renta fija como bonos, ¿no? Y también llevó a la apreciación del dólar, ¿no? La disminución de la inyección de dólares en la economía también lleva a la expectativa que se va a apreciar el dólar, ¿no? Y adicionalmente, la expectativa de la disminución de la inyección de dinero, también aunado al hecho de que la economía china se estaba desacelerando, digamos, en forma moderada, también llevó a la disminución del precio de los metales, como por ejemplo el oro, o la plata, el cobre, ¿no? Que en realidad pues han tenido disminuciones importantes en lo que va del año, particularmente el oro, ¿no? Entonces tienes estos efectos, aumentos de tasa de interés, ¿no? Tienes el efecto de la apreciación del dólar y tienes el efecto de la disminución de precios de minerales, ¿no? Adicionalmente, toda esta expectativa de una mayor tasa de interés en Estados Unidos también provocó flujos de capitales, ¿no? Salidas de los mercados emergentes hacia Estados Unidos, ¿no? Movimientos de portafolio, ¿no? Que también tuvieron efectos en las economías emergentes, ¿no? Condujeron a una depreciación de las monedas en economías emergentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, hasta agosto en Perú el sol se había depreciado en 10%, ¿no? Y en otras economías, digamos, como Chile, por ejemplo, también hubo una depreciación de hasta el 7% en agosto, ¿no? Entonces, todos estos efectos, digamos, se van sintiendo, ¿no? Y en resumen, lo que tenemos entonces es un nuevo entorno internacional, ¿no? Donde vas a tener
menores precios de minerales, ¿no? Como el oro, cobre, pero aún por encima del promedio de la última década. Ese es un tema importante, ¿no? Si este es el promedio de la década, había una disminución, pero todavía estás por encima del promedio, ¿no? Otro aspecto, digamos, es la tendencia al incremento de las tasas de interés y por ende, como vamos a ver, del costo de fondeo de las empresas, ¿no? Y por último, una depreciación de las monedas en las economías emergentes que va a tener una serie de impactos, entre ellos incrementar el costo de los insumos importados, ¿no? Los insumos que utilizan las empresas en su proceso de producción, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al nuevo entorno internacional. Entonces, ahora revisemos brevemente cuáles son los canales de transmisión de los cambios en el entorno internacional sobre una economía emergente como la de Perú, ¿no? Entonces, tenemos los canales, el canal comercial o el canal directo y el canal financiero, el canal indirecto. Entonces, primero, con respecto al canal comercial, ¿no? Que es lo que se refiere al impacto de la disminución del precio de los minerales o de productos agropecuarios, como el azúcar, por ejemplo, ¿no? Sobre los ingresos de las empresas, ¿no? Entonces ahí hay un efecto directo. Al disminuir el precio, va a disminuir los ingresos de las, ¿no? Disminuye el precio del cobre, disminuye los ingresos de las empresas mineras que producen cobre, o disminuye el precio del azúcar, disminuye el ingreso de las empresas que producen azúcar, ¿no? Y también la depreciación del tipo de cambio incrementa los costos de aquellas empresas que usan insumos importados, ¿no? Muchas empresas en el sector manufactura utilizan insumos importados. Entonces, la depreciación, digamos, también tiene un impacto sobre los costos de estas empresas, ¿no? Por el lado del canal financiero que mencionamos, el incremento de la tasa de interés internacional aumenta el costo del servicio de la deuda, ¿no? Porque en la medida, digamos, que ese aumento de tasa de interés internacional también se refleje en las tasas de interés locales, digamos, va a aumentar el costo del servicio de la deuda, o para empresas que se endeudan a nivel internacional va a aumentar el costo de endeudarse, ¿no? Por ejemplo, si una empresa emite bonos, el costo, digamos, de la tasa de interés que la empresa va a tener que pagar por esos bonos va a ser mayor, ¿no? Luego también está el impacto de la depreciación del tipo de cambio, ¿no? Que va a afectar a empresas endeudadas en dólares, y este es un tema bastante particular de Perú, ¿no? Dado de que en Perú se puede manejar las dos monedas, tanto el sol como el dólar, ¿no? Las empresas pueden endeudarse en soles o en dólares, y aquellas empresas que se endeuden en dólares y no reciben ingresos en dólares, ¿no? Van a tener que afrontar, digamos, un mayor costo ante el evento de una depreciación, ¿no? Y aquí el impacto, digamos, va a depender del escasez cambiario, como decía, ¿no? Empresas, digamos, que son exportadoras van a tener un menor impacto porque se va a compensar la depreciación por el lado de los ingresos, ¿no? Pero empresas que producen para el mercado local, por ejemplo, una empresa de alimentos, ¿no? Que sus insumos importados aumentan y producen para el mercado local, no van a poder trasladar ese costo por el lado ingresos, ¿no? Y esta situación es particularmente, digamos, afecta sobre todo en mercados donde hay mucha competencia y no se puede aumentar los precios para trasladar ese mayor costo a los consumidores, ¿no? Entonces, en ese contexto, las empresas, digamos, van a tener que tomar decisiones de tipo financiero o de tipo operativo, ¿no? Para ajustar costos, ¿no? Y luego, digamos, el otro, digamos, canal, que también es un canal indirecto, ¿no? Estos cambios en el entorno internacional generan incertidumbre, y como resultado de la incertidumbre se pueden posponer o dejar de tomar decisiones de inversión, ¿no? Entonces también afecta la inversión del sector privado, ¿no? Entonces estos son los canales a través de los cuales
digamos, el nuevo entorno internacional afecta la economía de las empresas, ¿no? Tienes menores ingresos para aquellas empresas que están particularmente en los sectores minero o agrícola. Tienes un mayor costo del servicio de la deuda, particularmente para empresas endeudadas en dólares y que destinan su producción al mercado local. También tienes mayor costo por el incremento del costo de insumos importados, ¿no? Y por último, la incertidumbre que tiene impacto sobre la inversión del sector privado, ¿no? Yendo sobre el impacto macroeconómico local en el 2013, ¿no? Si recuerdan, hubo el presidente Humala, hace relativamente poco, bueno, en agosto, ¿no? Tuvo unas declaraciones donde habló que llegó la crisis, pero también advirtió que la economía es sólida, ¿no? Y vamos a salir adelante, ¿no? Dijo, llegó la crisis, pero nuestra economía es sólida y vamos a salir adelante, ¿no? Entonces, para, digamos, traer digamos, a la discusión este tema de cómo el nuevo entorno internacional estaba afectando la economía local, ¿no? Y que había factores que tenía que tomar en cuenta, digamos, en los distintos agentes económicos en sus decisiones diarias, ¿no? Y eso, entre los factores económicos también está el sector público, ¿no? En el caso de tomar medidas, digamos, para contrarrestar los efectos de posibles crisis o si es que las cosas fueran peores, ¿no? Ahora, si revisamos, digamos, la información, digamos, tal como dijimos anteriormente, ¿no? El alza del rendimiento del bono a largo plazo del Tesoro americano también generó incrementos de tasas de rendimiento de los bonos en mercados emergentes, eso incluyendo a Perú, ¿no? Hay una alza bastante marcada, digamos, a partir de mayo de este año, ¿no? Y el otro efecto, digamos, que vemos es que la disminución del precio de los minerales y los flujos de portafolio que hemos hablado, ¿no? De Perú hacia Estados Unidos también generaron la depreciación del sol, ¿no? Y en muchos casos, en varias semanas, el Banco Central tuvo que salir a vender dólares para moderar la volatilidad del dólar, ¿no? Del sol, del tipo de cambio sol-dólar, ¿no? Entonces tenemos alza de tasa de interés, tenemos la depreciación del sol, ¿no? Y entonces la pregunta aquí, ¿cuál ha sido el impacto sobre la actividad económica, ¿no? Entonces lo que se ve es que el nuevo entorno internacional ha moderado el crecimiento económico, ¿no? Si bien en años anteriores hemos tenido tasas del 7%, ¿no? Para el año 2013, digamos, están esperando tasas más en línea entre el 5 y el 6% de crecimiento del producto, ¿no? Sin embargo, lo que más ha afectado a nivel, digamos, de las componentes del PBI, ¿no? Son las exportaciones y las inversiones, ¿no? Que las exportaciones han caído por los efectos que comentamos de la disminución del precio de los minerales y la inversión por la incertidumbre, ¿no? Sin embargo, la demanda interna aún se mantiene dinámica, ¿no? Y creciendo, digamos, a tasas, digamos, por encima del 6%, ¿no? Lo cual es bastante, digamos, bueno, digamos, para aquellas empresas que están destinando sus productos para el mercado interno, ¿no? Y el otro efecto, digamos, que teníamos es que el crecimiento, digamos, se reduce de tasas del 6-7 a tasas del 5-6, ¿no? Que tasas del 5-6, digamos, todavía son buenas tasas. Entonces, lo que se puede decir es que más bien el efecto del nuevo entorno internacional lo que ha hecho ha sido moderar el crecimiento económico, ¿no? En algún momento se pensaba de que iba a tener un impacto bastante más dramático
o que el crecimiento podía ser 3, 4% o menos, pero no es el caso, ¿no? Estamos hablando más de tasas cercanas a entre el 5 y el 6%. ¿Qué otro efecto? Digamos, el otro efecto es sobre balanza de pagos, ¿no? Dada la disminución del precio de los minerales y la disminución del precio de las exportaciones, ¿no? Entonces sí se observa un mayor déficit de cuenta corriente, pero que se ve ampliamente compensado por el incremento de la inversión extranjera directa, ¿no? Que, como ustedes saben, es más difícil cambiar las decisiones de inversión de la noche a la mañana. Entonces se mantiene, digamos, estos flujos, digamos, de largo plazo, ¿no? Y el otro efecto ya es sobre las cuentas del sector público, ¿no? Que también, digamos, va a haber un menor superávit fiscal, que es lo que se está esperando, ¿no? Pero vayamos a la siguiente, digamos, sección, que es un poco el análisis que quería hacer, que es lo que es el impacto sobre la economía de la empresa, ¿no? Entonces, dentro de lo que es los distintos sectores, ¿no? Hay unas variaciones bastante diferenciadas, ¿no? Entonces tenemos que por el lado de los sectores del sector primario, ¿no? Que estamos hablando ahí de minería, agro y pesca, ¿no? Tenemos crecimientos, digamos, más cercanos al 3%, y por otro lado tienen sectores como construcción, comercio y servicios que tienen crecimiento más cercanos al 6%. ¿No? Entonces se está estimando un crecimiento del PBI del 5%, pero con sectores, digamos, que están por debajo del promedio, ¿no? Como minería, agropesca, y sectores que están por encima del promedio, como construcción, comercio y servicios, ¿no? Que aún se mantienen dinámicos, ¿no? Veamos un poco el tema de los sectores primarios, ¿no? En cuanto a los sectores primarios, que se han visto afectados por la disminución de los precios internacionales, pero también han tenido algunos problemas, digamos, que han afectado el volumen de producción, ¿no? Por ejemplo, en el caso de minería, algunas minas que están cerrando, digamos, por el agotamiento de las reservas. Por el lado de pesca, la producción ha disminuido por menos biomasa. Y por el lado también del agro han habido algunas plagas que han afectado, ¿no? Entonces hay factores tanto por el lado de precio como por el lado de volumen, digamos, que ha hecho que disminuya la actividad económica en estos sectores, ¿no? Por el lado de las empresas mineras, cuando se ven los ingresos de las empresas mineras han disminuido 20%, digamos que es una disminución importante. Pero la disminución en empresas del agro y de la pesca ha sido aún mayor, ¿no? Cuando hablo de ingresos acá estoy comparando los ingresos antes del pago de intereses y el pago de impuestos, ¿no? Y comparando enero-septiembre de 2013 versus enero-septiembre de 2012, ¿no? Estos son todavía datos preliminares, pero nos da una idea de, digamos, los efectos que se están sintiendo, ¿no? Entonces el efecto sobre minería en realidad se puede decir que es moderado, pero el efecto sobre agro y pesca sí ha sido bastante más importante, con un 75% de caída, ¿no? En este indicador que hablo, ¿no? Ahora, hacia el año 2014, digamos, se espera que haya una recuperación porque hay proyectos mineros que van a empezar a operar, ¿no? Como Toromocho, ¿no? Y otros proyectos más, ¿no? Entonces esto va a permitir una recuperación de los volúmenes y de las exportaciones. Y por el lado de la pesca también se espera una recuperación como producto del incremento de la biomasa, ¿no? Entonces hay una buena expectativa, digamos, para el año 2014, ¿no? Por el lado del sector manufactura, digamos, ha estado afectado, sobre todo la parte de lo que es textil, ¿no? Que se dedica mucho a satisfacer demanda internacional, y ha estado afectado, digamos, desde hace ya varios años por la disminución de la demanda internacional, ¿no? Pero esto ha sido, digamos, particularmente más grave, digamos, en el año 2013, ¿no? Como producto de mercados, digamos, donde antes estuvo exportando, como por ejemplo Venezuela,
y ya en el 2013 no se ha exportado por una serie de problemas, digamos, particulares del mercado venezolano, ¿no? Entonces, en este caso, los ingresos netos de las empresas del sector textil han caído casi el 100%, ¿no? Entonces, un buen ajuste que ha tenido estas empresas, ¿no? Por otro lado, industrias que destinan su producción para el consumo masivo, como alimentos, bebidas, han tenido algunos problemas por factores climáticos que disminuyen la demanda, mejor dicho, que disminuye la oferta, ¿no? Efectivamente, la demanda, por ejemplo, cerveza, ¿no? Variaciones en el clima puede hacer que haya una menor demanda por estos productos, ¿no? Y también, digamos, se han visto afectados en algunos casos por aumentos de precio que también han impactado en la demanda, ¿no? Entonces, digamos, esto un poco que da una idea de la competencia que hay en el sector y que hay poca posibilidad para las empresas de trasladar costos hacia mayores precios, ¿no? Dada la situación de competencia que se vive, digamos, ante la disminución, digamos, del crecimiento, ¿no? Las empresas, digamos, en este sector, sobre todo lo que es consumo interno, digamos, se mantienen al mismo nivel de los ingresos netos del año anterior, ¿no? Pero con cierta, aquí lo que habría que ver es que si es que ese sector todavía está creciendo, los ingresos netos de estas empresas también deberían estar creciendo, ¿no? Pero este efecto, digamos, se ve compensado por el aumento en costos de insumos importados, ¿no? Entonces, esto es algo que hace que en realidad se mantengan los ingresos netos de estas empresas, ¿no? Y para el año 2014 se espera que se estabilice lo que es la producción textil, ¿no? El sector textil, y por el lado, digamos, de la construcción puede haber una menor actividad, producto principalmente del impacto que tiene la menor inversión minera, ¿no? Disminución de proyectos de inversión minera sobre el sector de metalmecánica y el sector de productos, digamos, insumos que abastecen construcción, ¿no? Como cemento, ¿qué otros más? Fierros, ¿no? Entonces ahí habría cierto impacto, ¿no? Pero el sector construcción como un todo, digamos, se mantendría dinámico por el lado de la construcción de viviendas, oficinas, ¿no? Más por esos lados, ¿no? Y esto es lo que decíamos del sector construcción, ¿no? Que el sector construcción ha moderado su ritmo, ¿no? Y lo podría moderar un poco más en el 2014 por efecto de la menor demanda generada, digamos, por los proyectos mineros, ¿no? Pero, digamos, se espera que todavía la parte de vivienda y oficinas se mantenga, digamos, dinámico, ¿no? Y por el lado del sector comercio y servicios, estos sectores, digamos, han visto moderado en algo la demanda, digamos, por efectos de la depreciación, como es el caso de la venta de vehículos, ¿no? Pero los ingresos de las empresas en este sector todavía se muestran dinámicos por efecto, digamos, del crecimiento de los sectores no tradicionales, ¿no? Como supermercados, ¿no? Y también, digamos, para 2014 se espera que continúe crecimiento por encima del promedio, ¿no? Impulsado por apertura de nuevos locales o ventas de vehículos de menor precio, ¿no? O incluso el dinamismo del turismo interno, ¿no? Un tema importante, digamos, a ver es qué ha pasado con el sector financiero, ¿no? A pesar del aumento de las tasas de interés y la depreciación, ¿no? Aún las empresas están generando suficientes ingresos como para continuar con los servicios de la deuda, ¿no? Entonces los indicadores del sistema financiero a septiembre, digamos, se siguen mostrando bastante buenos, ¿no? Con un 2% de la rentabilidad, ¿no? Y la morosidad también bastante ¿cómo se llama? Baja. La morosidad en realidad está al 2%, ¿no? Las provisiones sobre la cartera atrasada está en 192% y el ROE está 21%, ¿no? Ya para resumir,
¿no? Entonces, el nuevo entorno internacional ha generado alza de tasas de interés y una depreciación del sol, y esto ha generado a su vez una moderación del ritmo de crecimiento económico, ¿no? Principalmente asociado a la caída de exportaciones y a la inversión, ¿no? Entonces es una moderación del crecimiento, ¿no? No es una crisis que estamos hablando, ¿no? Un menor crecimiento de la demanda implica menos espacio para que las empresas aumenten precios, por lo que deberán de buscar ser más eficientes para mantener sus utilidades, ¿no? Hacia el 2014 se espera una estabilización de la tasa de crecimiento, ¿no? Y la desaceleración de la inversión de proyectos mineros, digamos, va a afectar la construcción, que también va a moderar su crecimiento, ¿no? Pero particularmente lo que es la industria de materiales de construcción y metalmecánica, pero todavía se mantiene fuerte en la parte de oficinas y vivienda, ¿no? El consumo interno, digamos, seguirá creciendo por incrementos de remuneración en el sector público, pero se puede ver, digamos, menguado en algo por aumento de desaceleración del empleo, particularmente en los sectores C, ¿no? Y por último, factores climáticos, así como la entrada de operación de nuevos proyectos mineros, afectarán favorablemente la pesca, minería e hidrocarburos, ¿no? O sea, la inversión en minería puede disminuir, pero ya se están entrando en operación nuevos proyectos mineros que van a aumentar la producción, y eso, digamos, genera expectativas favorables para lo que es minería, y la pesca, digamos, también se ve favorable, digamos, por la recuperación de la biomasa, ¿no? Y bueno, hasta ahora, digamos, con esto terminamos y pasamos a 15 minutos de ronda de preguntas, ¿no? Los límites, la pregunta es de Edgar Cornejo Rivera, es si los límites de inversión al extranjero deben ser más altos. Aquí la pregunta es si estamos hablando de los límites de inversión al extranjero de los fondos de pensiones, o estamos hablando o de algún otro límite de inversión en el exterior. Presumo que es los límites de inversión en el exterior de los fondos de pensiones, ¿no? Y eso, digamos, siempre es un tema que genera bastante discusión. Si es que uno lo ve desde el punto de vista que los fondos de pensiones pertenecen a los afiliados, y el objetivo del manejo de estos fondos es generar la mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, digamos, es conveniente que las AFPs, digamos, puedan tener la libertad de invertir esos fondos donde generen mayor rentabilidad, ¿no? Ahora, lo que también hay que tener en cuenta es que hay algunos impactos, digamos, de esto a tomar en cuenta, digamos, pero no debe ser un impedimento para buscar siempre la mayor rentabilidad de los fondos, ¿no? Luego tenemos una pregunta de Juan Carlos González. ¿Cree usted que existe una burbuja hipotecaria en el sector financiero? Ese es un tema relevante, y yo diría que en el 2012 yo hubiera pensado que sí existe una burbuja hipotecaria, ¿no? Porque cuando hablamos de burbuja, ¿a qué nos referimos? Que es un incremento sostenido en los precios que responden más a criterios irracionales que al valor fundamental de las casas, ¿no? Entonces, y aquí en realidad, un poco para explicar eso, habría que usar un poco de psicología, de factores psicológicos, ¿no? Cuando todos están buscando comprar las casas porque los precios están aumentando, y eso a su vez genera más demanda, ¿no? Entonces, yo creo que un poco de eso hemos tenido en los años pasados. No ha llegado, digamos, a estallar, porque no ha sido un tema, digamos, tan complicado como lo que vivió Estados Unidos, ¿no? Pero, digamos, ya este año, si ven, se ha moderado, digamos, lo que es la demanda por casas, digamos, para inversión y ese tipo de efectos, ¿no?
Entonces creo que hemos evitado la burbuja hipotecaria. Hay una pregunta de Maruja Salgado. Estoy en el sector textil y mercado es interno. ¿Cuál es la proyección de crecimiento con respecto a las exportaciones? El mercado a nivel internacional para el sector textil es un mercado que ahora es bastante competitivo, ¿no? Y sobre todo, digamos, a raíz de la crisis financiera internacional. Sin embargo, las proyecciones, digamos, que se ven es que a nivel, digamos, que Europa se está recuperando, que Estados Unidos se está recuperando, y eso debería de permitir que haya un mayor, la posibilidad, digamos, de exportar a estos mercados, ¿no? Probablemente todavía va a ser algo tímido, no va a ser un gran crecimiento, pero digamos podemos estar hablando de crecimientos de alrededor del 2-3%, ¿no? Entonces hay una perspectiva, digamos, favorable a nivel de crecimiento de las economías desarrolladas, ¿no? Por lo menos es la dirección correcta, ¿no? Según una pregunta de Renan Martín Valdés, según lo expuesto, ¿es mejor ahorrar en dólares o soles? Esa es la pregunta de los 500.000 reales, como se dice, ¿no? Porque es muy difícil, digamos, ¿cómo se llama? Pronosticar qué va a pasar el tipo de cambio, ¿no? Entonces, claro, si es que antes de mayo habías ahorrado en dólares, es perfecto, porque entonces ganaste, ¿no es cierto? Pero si es que recién hoy día vas a tomar la decisión si pasas tu dinero de soles a dólares, entonces ya ten en cuenta que estás comprando dólares 7-8% por arriba, ¿no? Entonces, y la ganancia la vas a tener a futuro, no hacia atrás. Entonces lo que ha pasado, lo que pasó, digamos, antes, no necesariamente se va a repetir a futuro, ¿no? Entonces lo mejor en realidad es tener, digamos, un ahorro balanceado, ¿no? Una parte en dólares, una parte en soles, y de esa manera, digamos, evitas que puedas tener pérdidas, ¿no? Hay una pregunta de Freddy Rivera. ¿Por qué las AFP, a pesar de que cuentan con expertos en inversiones, la rentabilidad para los afiliados en los últimos 5 años sigue siendo negativa? En mi caso particular tengo 10 años aportando y la rentabilidad acumulada es menor a los cobros que la AFP me ha hecho entre comisión y seguros. Qué injusto, ¿verdad? Este es un tema relevante, ¿no? En realidad las AFPs, los fondos de pensiones, digamos, ofrecen 3 tipos de fondos, ¿no? El fondo, el conservador, el medio y el balanceado y el de crecimiento, ¿no? Entonces, y cada uno de estos tiene sus propias volatilidades. Entonces, por ejemplo, para personas que están en el fondo 3, hay mucha volatilidad. Si recuerdan, en el año 2008, el valor cuota del fondo 3 cayó casi 40%, ¿no? Que es alto, pero luego se recuperó al siguiente año, ¿no? Pero aquí la observación tiene que ver, se está comparando lo que es la rentabilidad con el costo del manejo de los fondos, ¿no? Entonces, hay un problema en esta comparación porque las dos variables se están comparando sobre bases distintas, mientras que la rentabilidad de los fondos se expresa con respecto al fondo, ¿no? Al tamaño del fondo, la comisión que se estima sobre la remuneración, ¿no? Por ende se expresa con respecto a la remuneración. Entonces hay que poner los dos en términos de la misma variable para poder evaluar si efectivamente la rentabilidad neta es negativa o positiva, ¿no? Si se convierte, digamos, la comisión por remuneración a una comisión por saldo, o sea, la que había, digamos, que en promedio estamos hablando de unos 7, 1,8, digamos, que había el año pasado, digamos, como porcentaje de la remuneración. Como porcentaje del saldo, digamos, estamos hablando entre 1 y 1,5 del saldo administrado, ¿no? Entonces, ese es el monto que habría que descontarle a la rentabilidad de los últimos 5 años para ver si hay una rentabilidad neta positiva o negativa.
¿no? Martín Yurivilca pregunta, ¿cree usted que el mercado agrícola fue afectado por la crisis financiera? La parte del mercado agrícola, hay algunos factores, digamos, que tienen que ver con precio, que sí han afectado a la actividad agrícola, sobre todo lo que es el azúcar y en algo el café, pero también han habido algunos factores de tipo, digamos, que tienen que ver con factores de oferta, ¿no? Que también han afectado al sector agrícola, como es el ejemplo del café con la roya, ¿no? Plagas, digamos, que ocurren en estos mercados, ¿no? Entonces, digamos, sobre todo, yo diría que el mayor impacto ha sido el tema de plagas, ¿no? Pero la parte de azúcar, precios de azúcar también han afectado a las empresas, digamos, que producen azúcar, ¿no? Luis Flores pregunta, a pesar de la recuperación de la economía mundial, ¿cómo debemos manejar nuestro portafolio hacia afuera? ¿No? Este es un tema interesante porque se está viendo que hay aumentos digamos, de la actividad económica en Estados Unidos y en Europa, y si se observa, digamos, muchos de los flujos de capitales hoy en día se están dirigiendo hacia Estados Unidos y hacia Europa, digamos, esperando que el crecimiento económico permita una recuperación, digamos, de las acciones, digamos, de estos países, ¿no? Entonces, los movimientos son, digamos, como la expectativa es que, digamos, por el lado de tipo de instrumentos, digamos, la expectativa es que la renta variable aumente más que la renta fija, ¿no? Y la renta fija, ¿por qué no? Porque la expectativa es que Estados Unidos en algún momento va a disminuir el incremento de la emisión monetaria, ¿no? Y por ende va a tener impacto sobre tasa de interés, entonces el valor de los papeles de renta fija va a disminuir. Entonces, por eso que los inversionistas se están moviendo lejos de lo que es renta fija, y están prefiriendo la renta variable, digamos, ¿no? Y sobre todo en aquellas economías que están saliendo de la crisis financiera, que se están recuperando, ¿no? Como Estados Unidos, Europa. Tenemos otra pregunta de David Cristóbal de la Cruz. ¿Es tan problemático elevar el techo del déficit en Estados Unidos? Según Warren Buffett, se debería elevar el techo de deuda. Claro, el problema de Estados Unidos es complicado porque, digamos, ya estamos hablando de una deuda de más del 100% del PBI, ¿no? Y la economía americana es la mayor economía del mundo, ¿no? Y hay un límite al endeudamiento que uno puede tener, digamos, las empresas tienen un límite de su endeudamiento, si se endeudan demasiado no van a tener suficientes ingresos para pagar el servicio de la deuda, ¿no? De igual manera, en un país, si el nivel de endeudamiento es demasiado elevado, también, digamos, no va a tener suficientes ingresos en algún momento para pagar esa deuda, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que tener en cuenta y digamos, es bueno, digamos, que lleguen a un acuerdo, ¿no? Entre los republicanos y los demócratas para ver cómo quieren organizar el presupuesto, digamos, y qué sectores se van a priorizar, ¿no? De tal manera de que la deuda, digamos, no siga aumentando en Estados Unidos, ¿no? Solamente para añadir, probablemente lo que dice Warren Buffett es una respuesta más de corto plazo, ¿no? Para evitar un problema mayor, pero, digamos, también debería de haber una actitud responsable y buscar tomar una decisión, digamos, que evite estar cayendo en este problema, ¿no? Eduardo Luján pregunta, ¿cree usted que estamos al final de un superciclo en los commodities? ¿Cómo afectaría en la economía peruana? Claro, lo que has tenido este año en realidad es, digamos, aparte, digamos, de los efectos en Estados Unidos y las expectativas de los cambios en política monetaria, ¿no? También has tenido que China también ha moderado su crecimiento, ¿no? Y están buscando hacer
digamos, un enfoque en el cual, en vez de basar su crecimiento en la inversión, basar su crecimiento en el consumo. Y esto implica cambios estructurales importantes en China, ¿no? Y en este año lo que se ha observado pues, es una moderación de su tasa de crecimiento, ¿no? Pero China va a seguir creciendo, ¿no? Entonces la pregunta es, China va a seguir creciendo y las economías como Estados Unidos y Europa, digamos, se están recuperando, ¿no? Entonces la expectativa es que, digamos, todavía se mantengan, digamos, los precios de los commodities, mientras todavía tengas una demanda por el lado de China, se vaya recuperando Estados Unidos, se recupere Europa, digamos, se debería de mantener la demanda de los commodities, ¿no? Ya no, digamos, con los precios, digamos, extraordinarios que habían en años pasados, pero todavía, digamos, como he mostrado en la presentación, los precios de los commodities todavía están bien por encima de los precios promedios de la última década, ¿no? Y bueno, con esto, sí, con esto terminamos, ¿no? Regresamos a comentarles que el 9 de diciembre vamos a tener otro webinar. Este webinar va a ser sobre por qué y cómo fomentar la percepción de justicia en nuestras empresas, y lo va a presentar Diana Pérez Arechaedera, que también es profesora aquí en Centrum. Y por último, les agradecería responder a la encuesta, porque esto nos ayuda a nosotros a mejorar este programa del webinar, ¿no? Y en la medida que respondan a la encuesta van a recibir el link para poder observar el video de la presentación. Y con esto termino y les agradezco a todos por su asistencia.